otro pueblo de la antigüedad, conocido como el pueblo celta, que estaba ubicado en lo que se conoce hoy en día entre Gran Bretaña y Francia. Ese pueblo celta tenía una costumbre muy arraigada y muy fuerte, y era precisamente el festival de la muerte, el festival de Samhain. Allí, en ese lugar, había un grupo de sacerdotes llamados los druidas, los cuales eran los sacerdotes a la muerte, los sacerdotes de la muerte. Y escuche bien esto, ¿sabía usted que la fiesta más grande para el dios de la muerte con los druidas era el 31 de octubre? El mero 31 de octubre era la fiesta más importante y más grande del pueblo druida para celebrar a la muerte. ¿Y cómo era esa fiesta? Bueno, acostumbraban a aquellas gentes a hacer una fogata muy grande, y en esa fogata quemaban huesos, quemaban parte de la cosecha que se había recibido. Aún se llegó a echar animales y niños, sacrificándolos a la muerte. El 31 de octubre se echaba todo ello en aquella fogata que se lanzaba y se levantaba tratando de adorar a Samhain, al dios de la muerte. Y la historia dice que los druidas, los sacerdotes de la muerte, danzaban en derredor de aquella fogata gritando Samhain, Samhain, invocando a Samhain, dándole a él la adoración, dándole a él la gloria en aquel día en particular. Un día de tinieblas, un día de terror, un día donde se estaba invocando a la fuerza de la tiniebla y de la maldad sobre aquel pueblo druida. Ahora, le hago esta mención, ¿será casualidad que el 31 de octubre de nuestros días se celebre el famoso día de Halloween? ¿Se celebre el famoso día de las brujas? Creo que no es ninguna casualidad, sino que estamos viendo por la historia que detrás de toda esta festividad, detrás de todas estas decoraciones, detrás de todas estas características, se está siguiendo la misma experiencia de los druidas, celebrar a la muerte. ¿Será casualidad que hoy en día encontremos este tipo de imágenes, de figuras, de disfraces, de elementos decorativos, las calaveras, las muertes, etcétera? ¿Será eso una casualidad? Definitivamente no. Allí estamos viendo el origen de aquella festividad. La historia dice que cuando estaba aquella fogata ardiendo, se oían ruidos grotescos, terribles, como aullidos. Y es que efectivamente al invocarse al Dios de la muerte, al invocarse al mismo Satanás, las fuerzas del demonio se dispersaban y se manifestaban en aquellos lugares, y había aquellos ruidos tan terribles que espantaban a la misma población. Ahora, en estos días, tal vez no oímos los ruidos aparentemente, pero quiero decirle una cosa, hay un gemir y un clamor que sale no solamente de esa fogata, no solamente de ese día en particular cuando se está celebrando el Halloween. Desafortunadamente, a través de las prácticas que se están celebrando, entra otra situación, que es la música. Y en mucha música se invoca a Satanás, se invoca a las fuerzas infernales, se invoca a lo sobrenatural. Y ahí están esos gritos oyéndose detrás de aquellas canciones, de aquellos sonidos, de aquellos golpes de guitarra, de tambor, donde se sigue trabajando y se sigue invocando a la muerte, a Satanás y todo ello. Y es triste ver hoy en día cuánta gente lleva a sus hijos a hacer este tipo de celebraciones. ¿Cuántas veces en su propia casa, hombre, mujer que está viendo este programa, este video, este mensaje, cuántas veces en nuestra propia casa estamos llevando la fiesta de la muerte, la fiesta de Samhain, allí en nuestra propia casa? No quiero ofenderte, no quiero molestarte, tal vez tú no lo sabías, tú no lo conocías. ¿Y por qué no?
Tal vez has gastado una buena cantidad de dinero en comprar elementos decorativos para celebrar el día de Halloween. Pero si esta costumbre has estado practicando por tiempo, creo que a buena oportunidad llega este mensaje a ti para que tú medites en algo. ¿Vuelvo a celebrar la fiesta de Halloween o pido que Dios me dirija al enterarme del origen de dicha fiesta? Imagínate ese día cuando los niños se disfrazan, cuando a los niños se les viste tal vez como brujito, como brujita, como fantasma, y se le pone aquel trajecito para que salga a las calles y comience a divertirse y pidiendo los dulces, etcétera, etcétera. ¿Sabías tú que aquellos sacerdotes druidas el 31 de octubre se vestían poniéndose pieles de animales, se disfrazaban tratando de parecer la muerte, tratando de parecer fantasmas, tratando de parecer demonios, para que de esa manera danzaban en derredor de aquella fogata, caminaban el 31 de octubre en la noche con esos disfraces para invocar a la muerte? Hombre, mujer que estás viendo este video, sin saberlo tú, estás disfrazando a tus hijos como sacerdotes druidas. Sin saberlo tú, estás vistiendo a tus hijos como aquellos servidores de la muerte. ¿Querrás tú que tus hijos sean servidores de la muerte? ¿Querrás tú que tus hijos sean invocadores de Satanás? ¿Querrás tú que tus hijos caminen en tinieblas? De seguro que no. Por eso en esta ocasión te invito, medita en esta experiencia que te estoy compartiendo. Eran los sacerdotes de la muerte quienes se disfrazaban de esa manera para poder estar adorando e invocando al mismo diablo la noche del 31 de octubre allá en las fiestas de Samhain, en el pueblo druida. ¿Cómo es posible que nos demos cuenta hoy en día la cantidad de violencia, la cantidad de desobediencia de los hijos a los padres, la cantidad de maldad que hay aún en criaturas? Nos enteramos por los periódicos, por la televisión, por la radio. Un niño mató a otro niño. Un niño le faltó al respeto al maestro. Un niño le faltó al respeto al papá, a la mamá. ¿Por qué? Y decimos, ¿por qué será? ¿Qué tendrá que ver todo ello? Quiero hablarte con la verdad. Esos niños que un día inocentemente se les vistió con esos trajecitos, inocentemente se les vistió con esos disfraces y salieron a buscar aquellos dulces y a divertirse en forma inocente, esos niños en esa noche estaban siendo poseídos por las fuerzas demoníacas, estaban siendo poseídos por las fuerzas del más allá. Aunque no hubo una manifestación inmediata de satanismo, no hubo una manifestación inmediata de una posesión demoníaca, pero ya las fuerzas del mal habían infiltrado el espíritu, el corazón, el alma de esa criaturita. Y más adelante íbamos a ver esos resultados. Y lo estamos viendo hoy en día. Violencia, sexo, drogas, alcohol, desobediencia a los padres, desobediencia a los maestros, desobediencia a las autoridades. Todo ello es el resultado de vestir a aquellas criaturas con ese tipo de trajes. Y vuelvo a repetir, donde se abre la puerta totalmente para que el mundo de los espíritus, el mundo de los demonios, posea a aquellas criaturitas. Hombre, mujer que estás viendo este video, detente hoy mismo, detente ahora mismo. Pero que el niño lo quiere celebrar, en la escuela están diciendo que van a festejarlo, en el vecindario están decorando, que hagan lo que quieran, pero tú no quieres que tu hijo, que tu hija vaya a ser poseído por demonios, vaya a ser gobernado por demonios. Hombre, mujer, ahí está el origen de esos disfraces, ahí está el origen de esos trajes. Pero además, otra cosa sucede. Cuando esa fiesta es dada, ¿sabías tú que en el ambiente satánico, los satanistas, los adoradores del diablo, la fiesta más importante para ellos, el día más importante para ellos de todo el año es el 31 de octubre?
¿Sabías tú que el 31 de octubre se hacen los famosos aquelarres mundiales? Esto es, las reuniones de brujas en todo el mundo con un solo propósito, de adorar a su amo, el diablo. Entonces, en ese aquelarre, en esa fiesta que se celebra el 31 de octubre, también en todo el mundo se sacrifican hoy en día gatos, perros, gente, en favor de Satanás. Es la fiesta más grande para Satanás. Es el día más negro en el ambiente espiritual. Y ahí es donde nuestros hijos están participando. Ahí es donde muchos jóvenes están participando. Ahí es donde aún en las oficinas ponen las decoraciones, en las casas, en las tiendas, y no saben, no se dan cuenta que están adorando al mismo príncipe de los demonios, a las mismas fuerzas infernales. Se celebra todo ello. Aún a mujeres, los satanistas las embarazan para que esa criatura nazca y se la dediquen a Satanás en una misa negra. Se la dediquen a Satanás y sangre inocente le sea dada a aquel demonio el 31 de octubre. Detente de celebrar esta fiesta. Detente de participar en ello. Su origen totalmente pagano, totalmente satánico y sobre todo festejando a la muerte. ¿Sabías tú, hombre, mujer que estás viendo este programa? ¿Sabías tú que en los Estados Unidos de Norteamérica, para 1 o 2 semanas antes del 31 de octubre de cada año, en todos los lugares donde hay cuidado de animales y habitualmente se regalan animales en adopción, si no son 2 semanas o 1 mes antes, se prohíbe regalar ningún animal en adopción, porque muchos satanistas van y los piden, los gatitos, los perritos, etcétera, para dedicárselos, para sacrificárselos a Satanás. Sucede. Entonces, tener cuidado con esta fiesta tan terrible. Que nuestros hijos no les sirvan a los demonios. Tus hijos, no permitas que les sirvan a los demonios. No permitas que les sirvan a las fuerzas infernales. No lo permitas. ¿Sabías tú que además de ello, la costumbre que hay también de que los niños anden pidiendo por las puertas, por las casas, aquellos dulces? En Estados Unidos se oye muy curioso que tocan la puerta y el niño con aquella sonrisa, con aquella característica tan amable, inocente de la criatura, dice, trick or treat. ¿Me das un dulce o te hago una travesura? ¿Me das algo o te hago una travesura? Y suena muy inocente la situación. Bueno, pues cuando la criatura anda haciendo aquello, viene otra experiencia que se celebraba entre el pueblo celta y los sacerdotes druidas. Los sacerdotes druidas acostumbraban pedir a la gente en el pueblo que cada persona del pueblo llevara de su casa algo para alimentar el fuego que se estaba dando hacia Samhain. Entonces alguien traía un poco de leña, alguien traía otra cosa, de manera tal que el fuego aquella noche se mantuviera vivo por la participación de todos los habitantes de la comarca. Entonces los druidas, los sacerdotes, vestidos con aquellos trajes, vestidos de aquella manera, iban a cada casa y pedían que les dieran algo para estar manteniendo el fuego vivo aquella noche para Samhain. ¿No será que tu hijo, al estar pidiendo aquellos dulces, al estar pidiendo aquella colaboración, no será como estar alimentando el fuego de una tradición pagana, de una costumbre pagana, de una fiesta del diablo? Y tú no lo sabes. Por ello es que en esta ocasión te hago esa pequeña observación. Eso sucedía, y es triste decirlo, sigue sucediendo.
Luego, la gente se pregunta acerca de los niños, por ejemplo, que en lugar de llevar fuego, en lugar de alimentar aquella fogata, toman aquel dulce que les regalan por ahí aquel vecino con el buen sentir, con aquel cariño por el respeto que tiene a los niños y espera que le toquen la puerta y le digan trick or treat. Y ahí les ponen algunos dulces, algunas galletas, algunos caramelos, algunos chocolates en aquella cajita, en aquella calabacita que la criatura trae. Bueno, es momento de meditar, es momento de reflexionar. Padre, madre de familia, detrás de esta fiesta de Halloween hay cosas terribles. Y nos damos cuenta, porque así como hay personas con buena intención, con buen sentir, de que a la criatura le regalan un dulce o dos o tres, y la criatura los disfruta, el caramelo, el dulce, también hay personas que a esos dulces les ponen veneno, a esos dulces les ponen droga, a esos dulces les ponen vidrios cortados o navajas, clavos, fierros, algo que le cause daño a aquella criatura. ¿Será esto inocente? ¿No será la forma en que Dios está hablando y diciéndonos que detrás de todo ello se está escondiendo el mal? Imagínate que tu hijo sale a buscar dulces inocentemente y tal vez tú no lo vistes, por ejemplo, de bruja, de diablo, ni mucho menos, y pide aquel dulce y aquella persona malintencionada, aquella persona dirigida por el mismo infierno, le pone a la galleta un poco de veneno, le pone a la galleta o al chocolate un vidrio, un fierro, para que cuando tu hijo lo muerda, lo pruebe, se haga daño. Y si es posible y el veneno le alcanzó, ¿por qué no lo mate? ¿Será eso algo inocente? ¿Será eso algo de alegría? ¿Será eso algo de diversión? Definitivamente no. Hombre, mujer, detente ahora que es tiempo. Detente ahora que te das cuenta del origen de estas cosas y las consecuencias que en ello hay. Si nos damos cuenta en el avance de la historia, si nos damos cuenta en la situación, cómo están pasando las cosas, vemos cómo día con día más se anuncian, más se proyectan, más se presentan las cosas sobrenaturales. Las películas, cada vez más terror, cada vez que se note más que la gente se descarna, que la gente se transforma, que la gente le pasan tantas cosas. En los jóvenes, le gusta más al joven la película de terror, la película donde va a haber muerte, donde va a haber sangre, donde va a haber aquel desmembramiento de la persona. Antes todavía el joven, cuando no estaba envuelto en tanta cosa de esto, parece que se divertía más con las novelas, y me refiero en las películas, aquella película donde hablaba del amor, del romance, etcétera. Pero hoy en día parece que el terror, entre más terror tenga, más atractivo tiene para ellos. Es que al diablo cada año, el 31 de octubre se le hace una fiesta donde se le añaden y se le añaden adeptos cada vez. Se aumentan y se aumentan adeptos cada mes para servir al diablo. Y ellos, al ser gobernados, al ser dirigidos, al ser impregnados por la mente del diablo, comienzan a crear tantas cosas, comienzan a inventar tantas cosas. Los vemos, vuelvo a repetir, en las películas, los vemos en los tatuajes, los vemos en las canciones, los vemos en la forma de vestir, en la forma de arreglarse la gente, en la forma de hablar, en la forma de comportarse. La influencia del diablo cada vez más fuerte, los pactos que se buscan hacer con el diablo, la forma en que está trabajando todo ello. Por ello es importante darnos cuenta del origen de esta fiesta. Hay cosas terribles y nos damos cuenta porque así como hay personas con buena intención, con buen sentir, de que a la criatura le regalan un dulce o dos o tres y la criatura los disfruta, el caramelo, el dulce, también hay personas que a esos dulces les ponen veneno, a esos dulces
les ponen droga. A esos dulces les ponen vidrios cortados o navajas, clavos, fierros, algo que le cause daño a aquella criatura. ¿Será esto inocente? ¿No será la forma en que Dios está hablando y diciéndonos que detrás de todo ello se está escondiendo el mal? Imagínate que tu hijo sale a buscar dulces inocentemente y tal vez tú no lo vistes, por ejemplo, de bruja, de diablo, ni mucho menos, y pide aquel dulce y aquella persona malintencionada, aquella persona dirigida por el mismo infierno, le pone a la galleta un poco de veneno, le pone a la galleta o al chocolate un vidrio, un fierro, para que cuando tu hijo lo muerda, lo pruebe, se haga daño. Y si es posible y el veneno le alcanzó, ¿por qué no lo mate? ¿Será eso algo inocente? ¿Será eso algo de alegría? ¿Será eso algo de diversión? Definitivamente no. Hombre, mujer, detente ahora que es tiempo. Detente ahora que te das cuenta del origen de estas cosas y las consecuencias que en ello hay. Si nos damos cuenta en el avance de la historia, si nos damos cuenta en la situación, cómo están pasando las cosas, vemos cómo día con día más se anuncian, más se proyectan, más se presentan las cosas sobrenaturales. Las películas, cada vez más terror, cada vez que se note más que la gente se descarna, que la gente se transforma, que la gente le pasan tantas cosas. En los jóvenes, le gusta más al joven la película de terror, la película donde va a haber muerte, donde va a haber sangre, donde va a haber aquel desmembramiento de la persona. Antes todavía el joven, cuando no estaba envuelto en tanta cosa de esto, parece que se divertía más con las novelas, y me refiero en las películas, aquella película donde hablaba del amor, del romance, etcétera. Pero hoy en día parece que el terror, entre más terror tenga, más atractivo tiene para ellos. Es que al diablo cada año, el 31 de octubre se le hace una fiesta donde se le añaden y se le añaden adeptos cada vez. Se aumentan y se aumentan adeptos cada mes para servir al diablo. Y ellos, al ser gobernados, al ser dirigidos, al ser impregnados por la mente del diablo, comienzan a crear tantas cosas, comienzan a inventar tantas cosas. Los vemos, vuelvo a repetir, en las películas, los vemos en los tatuajes, los vemos en las canciones, los vemos en la forma de vestir, en la forma de arreglarse la gente, en la forma de hablar, en la forma de comportarse. La influencia del diablo cada vez más fuerte, los pactos que se buscan hacer con el diablo, la forma en que está trabajando todo ello. Por ello es importante darnos cuenta del origen de esta fiesta. Allá por México, por mucho tiempo, se habla de la Llorona, se habla de los espíritus chocarreros, se habla de apariciones. Es precisamente todo ello lo que da con las manifestaciones visibles de los demonios. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, de una ceremonia, de una fiesta que se ve inocente, un origen terriblemente satánico. Hoy en día queremos ver tal vez a una bruja con un gorro, con una cara muy fea, con una nariz picuda, etcétera, etcétera. Pero hay gente en las oficinas, en los bancos, en las escuelas, que son brujas, que practican la brujería y la hechicería, que practican el espiritismo. Y esa gente, dentro de sus rituales privados, dentro de sus prácticas secretas, están invocando las fuerzas del demonio para que el día 31 de octubre todo ese ambiente funesto, todo ese ambiente satánico, todo ese ambiente de telarañas, de muerte, todo ese ambiente de criptas, todo ese ambiente de temor, se manifieste, pero que no se note a la gente en forma natural, sino, como decía hace un minuto, aquellos niños,
aquellas criaturas, aquellas mentes comiencen a ser poseídas en forma paulatina. Cuando se les pone ese traje, comiencen en forma paulatina. Puede tomar 1 año, 2, 3, 10, 15, ¿qué importa? Pero esa criatura va a ser gobernada por el diablo. Y ahí es donde vemos todo aquel tipo de decoraciones, todo aquel tipo de arreglos, el anunciar. ¿Cuántas veces vemos en las playeras de los jóvenes, en las chamarras de los jóvenes, en los tatuajes, este tipo de imágenes, este tipo de figuras, en los pósters, tal vez en la recámara de tu hijo, en la recámara de tu hija, hay un póster ahí con una calavera o algo medio feo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Precisamente es la influencia de años y años y años y años de tu hijo celebrando este tipo de festividad, que lo lleva hasta que en su casa tiene un póster, no solamente el 31 de octubre, ya lo tiene todo el año. Las portadas de los discos, las portadas de los cassettes, ya no hay que esperarse que sea 31 de octubre para poner ese tipo de mensajes durante todo el año. Ya Satanás está cobrando y cobrando y cobrando más terreno, porque vuelvo a repetir, en aquel día 31 de octubre, en aquella noche, no solamente los druidas, no solamente los satanistas, no solamente las brujas, sino aún la gente inocente, los niños, padres, madres de familia, jóvenes en las escuelas, maestros en las escuelas, hombres y mujeres en las fábricas, en las oficinas, en los bancos, en las tiendas, en los hospitales, en las clínicas, decoran con elementos de Halloween. Ese día se visten con algún elemento de Halloween y andan ahí en la onda, en la moda. Y es triste decirlo, que no saben la invocación tan terrible que están haciendo sobre las fuerzas del mal hacia este mundo, hacia ese lugar donde están habitando. Toda esa decoración, tal vez al lado de tu casa tienen una decoración con una cripta, una decoración con una lápida. Pregunto, ¿será el jardín? ¿Será el patio de tu casa? ¿Será la yarda de tu casa un panteón? ¿O será un lugar para que allí tu familia disfrute de esa casa que Dios les ha dado? Para que ahí siembres tus plantas, para que ahí tengas ese pasto que da frescura el tiempo de calor. ¿Será ese jardín para que pongas ese tipo de cosas? ¿Para que pongas ese tipo de elementos que simbolizan la muerte? ¿Que simbolizan la falta de carne? ¿Que simbolizan la falta de vida? Yo creo que en tu casa hay vida, hay amistad, hay compañerismo, hay amor. No aceptes esto. No permitas que esto llegue a tu casa y tome posesión del ambiente de tu casa. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta? Y en nuestra casa todo iba muy bien hasta cierta edad, hasta cierto tiempo, y parece que empezaron a cambiar las cosas, empezaron a cambiar las cosas, empezaron a cambiar las cosas. Mi esposo era buen esposo, mi esposa buena esposa, mis hijos buenos hijos, y de repente ha empezado a cambiar todo. Decimos por ahí, la mala suerte, las malas amistades, los malos vecinos, etcétera. ¿No será que empezaste a meter a tu casa este tipo de elementos y símbolos que son la atracción, el imán, el contacto con las fuerzas del mal? ¿Podrás tú decirme, ¿será esto una causa de que mi hijo se haya envuelto en las pandillas? Seguro que sí. ¿Podrá ser esto una causa de que mi hijo se haya envuelto en drogas? Definitivamente sí. ¿Podrá ser esto una causa de que mi hija haya sido una madre soltera? Seguro que sí. Por ejemplo, si tanto se usan los elementos de la muerte, si tanto se usan los elementos de la destrucción, ¿por qué es que el joven es tan llamado hoy en día a la violencia, a la violencia, a la violencia, a destruir, a matar, a matar, a matar? ¿Qué es esto? ¿No es la influencia de estos elementos? De todo lo que vuelvo a repetir, año tras año, 31 de octubre, 31 de octubre, muerte, 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 muerte. Samhain,
Samhain, Samhain, Samhain, muerte, 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 muerte. Y esa criatura, ese niño que un día estuvo vestido así, que un día estuvo disfrazado así, impregnado, muerte, muerte, muerte. Y la música, cómo va impregnando el ambiente cada vez. Cada vez la música abiertamente diciendo, haz un pacto con el diablo, haz un pacto con el diablo, haz un pacto con el diablo. Y va la influencia, y va la influencia, y va la influencia. ¿Será esta oportunidad para meditar? Creo que sí. Creo que sí. Una cosa te digo, hombre, mujer, que estás viendo este video. Tú analiza todos los factores que hemos estado meditando, los elementos históricos, y te darás cuenta de algo. El origen de esta fiesta en nada, absolutamente en nada, agrada a Dios. Segundo punto, la práctica de esta fiesta, la práctica de esta costumbre denigra la vida espiritual de la persona, porque la abre totalmente y la pone indefensa ante la penetración de las fuerzas del mal. Ese niño, esa niña, ese joven, esa señorita, ese hombre, esa mujer, sin importar su cultura, su posición económica, su posición social, su sexo, sin importar el ambiente satánico, comienza a tomar lugar en esa persona, y es un trabajo paulatino. Es como el cáncer. Poco a poco, poco a poco, poco a poco comienza a carcomer la vida de aquella persona. Y me refiero a la vida espiritual, la vida anímica, la vida moral, la vida familiar. A propósito, ¿sabías tú que de esta fiesta viene la derivación abierta de todo lo que hoy en día se ve? Porque vemos la decoración, vemos los elementos, pero todo lo que se está moviendo sin decoración y sin estos elementos: adivinación, hechicería, psíquicos, contactos extraterrestres y tantas enseñanzas que el diablo está metiendo durante todo el año. Tantas enseñanzas que el diablo está presentando, no con la decoración, sino que todo ello es producto de la fiesta del 31 de octubre. Todo ese ambiente, vuelvo a repetir, los psíquicos, los adivinadores, los que hacen limpias, los que preparan resguardos, toda esa gente es producto, vuelvo a repetir, todas esas prácticas de la fiesta del 31 de octubre. Entonces, ve la fuerza que hay en esa fiesta, ve la fuerza con la que se invoca a Satanás en esa noche, que durante todo el año los diferentes siervos de Satanás, brujos, brujas, santeros, psíquicos, espiritistas, adivinadores, los que leen las cartas, los que leen la mano, todo ese tipo de gente está trabajando porque sabe que el 31 de octubre se hizo una fiesta tan fuerte a Satanás que los protege y les está abriendo las puertas durante todo el año. ¿Querrás tú ser esa persona que el 31 de octubre le celebra a Satanás fiesta para que haya ese trabajo durante el año por aquellos elementos con espíritu de error y espíritu de engaño? Seguro que no. Yo te invito en esta ocasión, a que tomes una decisión firme. O Dios que es luz, o Dios que es vida, o Satanás que es oscuridad y muerte.